Muy buenos días, nosotros somos el equipo de Físico-Química conformado por Guerrero García Héctor Adrián y Hernández Chávez Luis Javier, que estamos a cargo de la profesora Diana. Pues muy bien, el objetivo de este trabajo simplemente es exponer, platicar un poquito y desde luego ver el desarrollo de un sistema coloidal, una suspensión coloidal específicamente. En este caso, pues nosotros vamos a trabajar sobre una suspensión coloidal de la mayonesa. Empezando con los ingredientes y un poco de material básico. De cajón, los ingredientes que vamos a necesitar son un huevo, medio limón. Es muy importante remarcar que vamos a necesitar el juguito de este limón fresco. No debemos de cortarlo ni exprimirlo con tiempo de anticipación, porque si no, pues va a haber algunos pequeños cambios en la sustancia. Necesitaremos también 3 dedos de pimienta, media cucharada de sal y media taza de aceite vegetal. Aquí podríamos ponernos un poquito más liberales en cuanto a la pimienta y a la sal. Ahí ya podríamos variar un poco las concentraciones a gusto de cada quien. Por esa parte no va a haber ningún problema. Y pues bien, algunos instrumentos básicos que vamos a necesitar son recipientes para realizar la mezcla, una cucharita o algún batidor que nos ayude con la parte del mezclado. Incluso podríamos valernos de objetos un poco más profesionales como una batidora o una licuadora si es que contamos con ellos. Pues bien, entrando en materia, la mayonesa es una clase especial de coloide llamada emulsión. Es un tipo de mezcla entre dos líquidos que en principio son inmiscibles. Por esta parte de inmiscibles vamos a entender mejor la parte de la emulsión. Si entendemos mucho mejor cómo se prepara una mayonesa, verán que es algo fascinante y muy sencillo. Pues bien, aquí tenemos una pequeña imagen que va a ayudarnos a comprender un poquito esta parte. Verán, la mayonesa es básicamente una mezcla de aceite y agua. Y en esta parte ustedes me van a decir, ¡ajá! En tu lista de ingredientes tú no pusiste agua, ya estás reprobado. No, espérenme, profa, por favor. Dentro de la lista de ingredientes no se considera el agua como un ingrediente, pero bueno, la clara de huevo está compuesta en un 90% de agua, poquito más, poquito menos. Entonces, pues básicamente ahí es de donde estamos sacando el agua. Pues bien, si mezclamos en un vaso agua con aceite y lo removemos con una cucharita, lo que vamos a conseguir es romper el aceite en pequeñas gotitas. Y estas gotitas se van a dispersar en el agua formando una suspensión. Al cabo de un rato, esas gotitas se van a ir juntando unas con otras en un proceso llamado floculación. Y se separarán los dos componentes de la mezcla, como hemos visto que ocurre con cualquier suspensión. Este es el ejemplo clásico de que el aceite y el agua no se llevan. Ahora bien, la respuesta a cómo podemos hacer que el aceite que vamos a ocupar y el agua de la yema de huevo se logren unir en una mezcla, podamos obtener nuestra mayonesa de un nivel casi profesional, la podemos encontrar de una manera muy interesante. La respuesta a todo este problema se encuentra en la yema. La yema contiene una proteína llamada lectina y funciona como un emulsionante en nuestra mezcla. Ahí tenemos nuestra clave. La molécula de la lectina tiene una peculiaridad muy interesante. Posee un extremo hidrófilo, es decir, que tiende a juntarse con el agua. Es muy amigable con el agua. Y por el otro extremo tenemos una parte, una cabecita hidrófoba, que repele completamente el agua. Cuando añadimos lectina a una suspensión de aceite en agua, las moléculas de la lectina van a rodear a las gotitas de aceite con su extremo hidrófobo hacia el aceite. Y bueno, el extremo hidrófilo hacia afuera, formando una especie de capa protectora alrededor de cada gota, como si creáramos, podemos imaginarlo, podemos visualizarlo como cuando nos ponemos cremita sobre la piel, ese tipo de capa protectora es de lo que estamos hablando aquí. Y bueno, de esta manera conseguimos una especie de impermeabilización de las gotas de aceite, impidiendo que se junten unas con otras. De esta forma, esas gotitas de aceite son lo suficientemente pequeñas. Y bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Es importante aclarar que las gotitas las vamos a volver pequeñas por medio del batido, ya sea que usemos licuadora, una batidora profesional o simplemente a manita. Esa parte es la que va a volver las gotitas de aceite lo suficientemente pequeñas.
que dejarán de ser visibles a simple vista, formando finalmente un coloide. Pues bien, cuando una mayonesa se corta es porque la lectina presente en la mezcla no ha sido suficiente para rodear todas las gotitas de aceite, y éstas han acabado juntándose entre ellas y separándose del agua. El agua que se encontraba en la clara, como vimos al principio, como en cualquier otra suspensión. Y simplemente como un dato extra, pues otra posible causa de que se corte la mayonesa sería por un problema de ósmosis. Pero bueno, pasaremos al video para que podamos disfrutar de nuestra mayonesa. Muy bien, aquí tenemos el proceso de elaboración en vivo y en directo. En este caso mi compañero Héctor Adrián me ayudó con toda la parte de grabar y del desarrollo. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos nuestro huevito, ya lo tenemos en un trastecito. Simplemente es cuestión de ir desarrollando pues el ejemplo. Ojo, algo muy importante que les mencioné al principio. Fíjense cómo él partió el limón ya que iba a empezar el experimento. ¿Por qué? Porque genera ciertos cambios el exponer el jugo de limón o exponer el limón ya cortado al oxígeno del ambiente, pues genera por ahí unos cambios. Lo mejor siempre es mantener el jugo de limón tan fresco como sea posible. Cuanto más fresco, mejor. Y bueno, ahí vemos, pues, como se mencionaba en los ingredientes, lo listamos. Pues agrega simplemente medio limoncito a nuestra mezcla. Muy bien, aquí comentamos al principio, lo ideal es media cucharadita de sal, digamos el protocolo, pero pues les decía, pues aquí la verdad es que es un poquito de al gusto, a ojo de buen cubero, entonces pues en realidad no afecta mucho, más bien ya es de acuerdo a las preferencias de cada quien. Y bueno, de igual forma agregar un poquito de pimienta, no es estrictamente necesario. Hay gente a la que no le gusta la pimienta por cuestiones de sazón. Ya depende de cada quien esa parte de la receta, pero bueno, en general esa es la idea. Incluso hay encontramos una receta muy interesante donde preparaban mayonesa combinándolo con una mezcla de hierbas finas. Es un conjunto de especies que puedes encontrar en cualquier mercado o cualquier tianguis. Y pues la verdad es que se veía bastante apetecible. Bueno, aquí pues afortunadamente mi compañero contaba con una batidora profesional, una batidora de esas que venden en los programas de cocina. Entonces, pues esta es la parte donde les comentaba que rompemos las gotitas del aceite en partes pequeñas con ayuda de esta batidora para que pues podamos crear nuestra emulsión. Aquí nada más es cuestión de mezclar un poquito, asegurarse que la mezcla quede lo más homogénea posible, ir pues revisando. Primero comenzamos mezclando la parte de la yema, la lectina, el agua que viene dentro de la clara y pues desde luego las partes sólidas como la sal y la pimienta. Y posteriormente vamos a ir agregando de poquito en poquito el aceite, que es el que vamos a ir fragmentando o separando en pequeñas gotitas. Por cuestiones de iluminación no se alcanza a apreciar del todo, pero bueno, podemos ver que la mezcla no solamente ha cambiado de color, también ya cambió en textura. Podemos ver una textura un poquito más acuosa, una textura más similar a una solución líquida, y además podemos ver que el cambio de color es evidente. Ok, pues finalmente la parte que estábamos esperando, se adiciona el aceite. En este caso pues lo hace de poquito en poquito para no hacer un desastre, no hacer un reguero. Pero pues esencialmente pueden hacerlo así como lo está haciendo, en un chorrito constante de poquito en poquito, o pueden vaciar todo el aceite directamente. Ya depende del proceso de cada quien.
comenzamos ahora sí la parte del mezclado de ambas fases de la solución, tanto la fase de aceite como la fase un poquito más acuosa. Y bueno, finalmente pues solamente era cuestión de terminar un poquito la mezcla. Al final ya se podía observar esta parte ya un poquito más consistente. No me queda más que agradecer por su atención, agradecerle a la profesora Diana por todo el apoyo en la realización de esta práctica con la información, la explicación, etcétera, etcétera. Y sin más por el momento, bueno, mi compañero Héctor Adrián y yo nos despedimos. Buen día.